Hola a todos. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de una de las sesiones que hemos tenido este año en la ADA. El título es sugerente y dice qué tendríamos que tener en cuenta cuando nosotros diagnosticamos por primera vez un paciente de diabetes y qué tendríamos que tener en cuenta un poco con las últimas evidencias que hemos tenido en los últimos años. Y el título sugiere qué haríamos con un paciente diagnosticado de diabetes ahora ya en 2024. Voy a compartir pantalla para utilizar alguna de las imágenes que se han mostrado en la presentación. La verdad es que de una manera muy clara, la primera ponente que tuvimos hablaba de que hoy en día, con la nueva evidencia que tenemos, con el nuevo arsenal terapéutico que tenemos y con un grado de evidencia, lo primero que tenemos que hacer es manejar sobre todo el sobrepeso, la obesidad en aquellos pacientes que sean obesos y diagnostiquemos de diabetes tipo 2. Y además deja de una manera muy clara que hasta en los criterios que se publicaron a principios de año le da una prioridad que no tenía en otras circunstancias. Hace un repaso extenso sobre los distintos fármacos que tenemos en el arsenal terapéutico para el manejo de la obesidad y cómo la confluencia de muchos de ellos a día de hoy son fármacos que nosotros utilizamos para el manejo y el tratamiento de los pacientes con diabetes. Y deja muy claro que esa debiera de ser nuestra prioridad en todo momento a la hora de elegir nuestro arsenal terapéutico de cara a nuestros pacientes. No entra en criterios economicistas ni entra en otro tipo de criterios, pero sí en términos de eficacia. Hace un repaso del poder para pérdida de peso y se inclina claramente por el uso de semaglutida o tirzepatida en caso de que estén disponibles los sistemas sanitarios de la audiencia. Y además dice que más de 200 patologías están relacionadas directamente con la obesidad, no solo la diabetes, y que muchos de nuestros pacientes diabéticos obesos van a ser pacientes que tengan otras complicaciones y que el hecho de poder tratar la obesidad va a ser la mejor manera de bien no presentar las complicaciones o bien mitigar esas otras patologías que tenemos con la obesidad. Pone varios ejemplos de pacientes reales que parten también, la verdad, de una manera un poco espectacular de índices de masa corporal de 52. No es lo habitual tampoco, pero habla como que el uso de las distintas estrategias terapéuticas no solo corrige de una manera eficaz las complicaciones metabólicas, sino que además ayuda a alcanzar esos estándares o ese objetivo que nosotros nos planteemos para pacientes con diabetes. Insiste también de una manera clara del uso de terapia combinada desde un primer momento, no ir detrás de la enfermedad. Eso es verdad que es una cosa que hace mucho tiempo que tenemos clara, de adelantarnos a los problemas, pero dice que la agresividad en un primer momento para perder peso y adherencia terapéutica va a ser nuestra mejor arma, que el paciente que pierde peso rápido y que hace una adherencia adecuada es ese paciente motivado que luego va a seguir. Y es verdad que también le tenemos que transmitir a nuestros pacientes que estamos en un momento muy interesante. Yo me permito decir que casi histórico porque estamos viviendo cambios en el arsenal terapéutico que hace unos años eran casi impensables. Tenemos novedades importantes todos los años sobre nuevas moléculas que salen al mercado y sobre los efectos que tienen sobre esas complicaciones. Y además, sobre esas complicaciones nos van demostrando que sí que son eficaces, que vemos cómo existe una mejora de la función renal, cómo se pueden utilizar en insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. No solo semaglutide, sino que tirzepatida también va a tener ese tipo de efectos que a nosotros nos van a ser claves para tratar a nuestros pacientes con diabetes. Y de una manera muy gráfica también nos dice que no pongamos el parche, sino lo que tenemos que hacer es solucionar el problema. Y gran parte de esa solución del problema es el manejo de la obesidad de los pacientes diabéticos y que en 2024 no podríamos renunciar ni debemos hacerlo de manera distinta que no sea con el uso de estos fármacos. La siguiente mesa o la siguiente ponente que se sumó a esta mesa viene a hablar de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta en los pacientes que diagnosticamos. Y nos habla que las complicaciones de los pacientes con diabetes muchas veces están presentes ya en el momento del diagnóstico. Gran parte de los pacientes, si hacemos un screening correcto de neuropatía, de enfermedad renal, de enfermedad de pequeño vaso, sí que vamos a encontrar complicaciones y va a repercutir directamente en la supervivencia y en la calidad de vida de estos pacientes. Y dice que hay que poner el foco desde el primer momento, que tenemos que ir a tratar y a buscar esas complicaciones para luego no llevar sorpresas y que no vayamos tarde también
en su manejo. Dice que desde que nosotros diagnosticamos una diabetes, generalmente en un periodo corto de tiempo, de 3 a 5 años, empezamos a poner los siguientes diagnósticos de las complicaciones que van surgiendo. Si bien muchas de ellas ya estaban presentes, con lo cual en este 2024, en la era de nuevos fármacos y con nuevas estrategias terapéuticas, no debiéramos de obviar esas complicaciones desde el primer momento. Y además nos muestra cómo, bueno, con distintas poblaciones hacen varios repasos, la presencia de complicaciones puede llegar a ser muy elevada en según qué poblaciones, pero que la realidad es que en todas sí que hay complicaciones desde el minuto. Y luego rescata un concepto que es el delegado metabólico y que todo lo que hagamos desde el primer momento bueno por nuestros pacientes a nivel de buen control tendrá trascendencia en tiempos futuros. Y rescatar luego en las discusiones de la mesa vuelven sobre este tema de una manera muy reiterada, que todo lo que se haga bien al principio tendrá un efecto legado muy importante y que este concepto que parece que perdió un poco de moda sí que sigue teniendo toda la vigencia. Y además, un poco lo que se comentó sobre la obesidad con la primera de las ponentes, que uso de terapias combinadas. El hecho de poder usar terapias combinadas, vamos a poder poner el foco en distintas vías metabólicas, en distintas alteraciones fisiopatológicas que suelen tener nuestros pacientes diabéticos, que no responden a una única alteración, sino que al final la diabetes es un conjunto de complicaciones y el uso de medicación combinada sí que va a ser muy eficaz. Sale el tema de los cambios de estilo de vida, si tienen o no tienen todavía la vigencia que buscábamos hace tiempo, y desde luego sí que tienen que tener toda la vigencia, y el paciente que pierde peso una vez que se hace un diagnóstico de diabetes podría llegar a alcanzar una remisión de un 13% con cambios de estilo de vida. Es verdad que se habla un poco de, bueno, hasta qué punto podemos conseguir eso, pero sí que nos habla de que hay un grupo de pacientes en los que el hecho de bajar de peso, cambiar de estilo de vida con mayor ejercicio, con mejor dieta, sí que retrasa el uso de fármacos para el control de la diabetes y que se les puede incluso considerar que pueden llegar a tener una remisión. Pero acaba la mesa con otro concepto, que todo eso está muy bien y trae a colación algunas diapositivas que ya tienen un tiempo. El doctor David Nathan, que tuvimos en su momento la suerte de poder conocer en el grupo de diabetes de SEMI, y habla que no nos olvidemos que la glucemia y la hemoglobina glicosilada siguen teniendo toda la vigencia del mundo. Que al final la diabetes nosotros la diagnosticamos con glucemia y con hemoglobina glicosilada. Que no nos olvidemos que tenemos que hacer un control metabólico de estos pacientes, que está muy bien poner fármacos que tienen unos efectos sobre otras complicaciones maravillosos, pero que lo que tenemos que hacer es controlar la glucemia y adecuar a cada paciente un grado de control metabólico. Y nos recuerda que muchos de los estudios que hoy ya los consideramos clásicos o ya un poco más antiguos, mostraron que en función del grado del control metabólico podíamos reducir la presencia de complicaciones. No solo hay que usar fármacos que nos vayan a reducir esas complicaciones, sino que hay que saber en qué dintel de control queremos para cada paciente. Y además, en el algoritmo del ADA 2024, enseñaban los primeros algoritmos del ADA hace muchos años, dice que sigue teniendo la misma vigencia y grado de control que nosotros queremos para nuestros pacientes y que lo hacemos en base a los controles glucémicos y a los controles de hemoglobina glicosilada. Que por muy 2024 que sea, que por muchos nuevos fármacos que tenemos, no olvidemos que hay que hacer un control metabólico adecuado. Muchas gracias.